Amigos, cordiales saludos. Estamos una vez más en el espacio Fernando Aguayo América. Este programa se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y se difunde a través de En Contacto por Mega TV. Hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, además fue candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Y vamos a hablar precisamente del desenlace luego de las impugnaciones en las últimas elecciones del 2 de abril. Definitivamente ya promulgó los resultados el Consejo Nacional Electoral, el presidente es el señor Lenín Moreno. El candidato de la oposición, el señor Guillermo Lasso, no reconoce ese triunfo. Quiero preguntarle a usted, doctor, ¿se puede mantener esta idea de que no es legítimo el gobierno del señor Lenín Moreno o ya definitivamente, aun cuando no guste a la oposición, el presidente es el señor Moreno? Bueno, hemos estado acostumbrados, Fernando, en los últimos 10 años a una política, teoría, práctica de los hechos consumados. Yo creo que en el sentir de los ecuatorianos, en la percepción de los ecuatorianos, el proceso no fue transparente. Esa es una realidad. Se lo venía comentando desde mucho tiempo antes, cuando la conformación del Consejo Nacional Electoral era 100% con personeros del gobierno, cuando todos los recursos del Estado estaban al servicio del candidato oficial, cuando las instancias de apelación estaban y están controlados por funcionarios del gobierno. Era muy difícil que un reclamo por la vía legal en respeto al debido proceso pudiera prosperar. Hasta el momento no se descifra cuál va a ser el tipo de gobierno que va a ser el señor Lenín Moreno. Él ha dicho que él tiene un estilo diferente al del señor Rafael Correa, pero por sobre todo lo que esperaríamos es que el modelo implementado durante 10 años cambie, porque el Ecuador no ha crecido en producción, el Ecuador ha sido débil en recepción de capitales. Yo pongo el ejemplo de que el presidente Mauricio Macri, en una medida para repatriar capitales de argentinos afuera, marcó una ley, esta de blanqueo de capitales, y retornaron miles de millones de dólares. Esto quizá por la confianza es lo que habría que generar en el Ecuador. Esto que menciona Fernando de la repatriación de capitales argentina me trae a la mente una cifra que se maneja internacionalmente de cuánto tienen los venezolanos, y básicamente deben ser gente del gobierno, depositado en el exterior, una suma de alrededor de 350.000 millones de dólares. Suena como una cifra escalofriante, pero es solamente la tercera parte de todo lo que Venezuela ha recibido durante el chavismo. Los problemas de Venezuela con un nuevo gobierno podrían resolverse si se aplicara una política como la que aplicó Macri también. En el caso ecuatoriano, no estamos definitivamente pues hablando de las mismas dimensiones y proporciones, pero también hay recursos ecuatorianos en el exterior. Se dice que alrededor de 30.000 millones de dólares de ecuatorianos estarían afuera, como en el caso de Argentina señalaban que 250.000 millones de dólares tendrían los argentinos afuera y están regresando a su país. Y usted habla de Venezuela, 350.000 millones que no van a regresar a Venezuela en estas condiciones. No, no en las condiciones actuales. En el caso ecuatoriano, pues habría que determinar desde cuándo existen esos recursos en el exterior, porque también es una potestad de cada ciudadano de que su patrimonio, que se lo ha adquirido de manera lícita, lo pueda colocar en cualquier lado, inclusive en paraísos fiscales. Eso no es problema ni debe ser problema de nadie. Aquí seguimos hablando de los paraísos fiscales porque nos gustan a veces por novatadas usar estos términos, pero un ecuatoriano, hablo de los ecuatorianos, que lícitamente han ganado un determinado patrimonio, tienen el derecho de poner su patrimonio, sus recursos donde les dé la gana. Llámese o no se llame paraíso fiscal. El problema no es dónde se colocan los fondos, sino de cuál es el origen. Si el origen es ilícito, entonces ahí sí deberíamos utilizar todos los mecanismos del Estado y todos los apoyos internacionales
para repatriar fondos mal habidos. Hubo una consulta popular que tiene que ver precisamente con la limitación para ejercer cargos políticos o participar en elecciones quienes tengan bienes en paraísos fiscales. Se dice que esto tiene dedicatorias. Tiene dedicatoria definitivamente, se lo hizo para afectar al candidato Guillermo Lasso, como también se le endilgó a él una serie de epítetos que no tienen nada que ver con la realidad, como por ejemplo que él tuvo que ver y fue uno de los que originó la crisis bancaria de fines de los años 90, cuando este mismo gobierno había conformado una comisión presidida por un economista de la ciudad de Quito, el señor Eduardo Valencia, que preparó su informe y en su informe y conclusiones se determinó que Guillermo Lasso nada tenía que ver en aquello, pero eso fue parte de la campaña que se llevó a cabo en los últimos meses, y dentro de esa campaña está también este adefesio, porque hay que decir las cosas como son, adefesio de prohibir que un ecuatoriano le dé la gana de poner su plata donde quiera ponerla. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Dialogamos con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue candidato a la presidencia de la República y ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional. Retornamos luego del corte. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y se difunde a través de este gran programa En Contacto por Mega TV. Seguimos el diálogo con el doctor Carlos Julio Emanuel. Doctor, lo que sucede en Venezuela es trágico. Muertos, presos, una destrucción de ese país. Veíamos la imagen días atrás de una persona que simplemente se sentó en la vereda y decía, lloraba, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué falta de racionalidad? ¿Cómo han destruido el país? ¿Cuándo cambian las cosas? ¿Cómo califica usted lo que está pasando con el gobierno de Nicolás Maduro y, por supuesto, los militares que son los que lo acolitan a este régimen chavista? Esto, Fernando, es parte de una estrategia internacional que tiene su origen en Cuba. Yo podría decirlo sin ningún empacho, que yo no considero que Nicolás Maduro maneja nada en Venezuela que no sea ordenado por Cuba, que el verdadero presidente de Cuba, de Venezuela, es Raúl Castro. No le doy la capacidad a este señor para manejar absolutamente nada, y justamente creo que por eso fue elegido sucesor por Chávez, que a su vez tuvo pues la directriz de Cuba. Es un hombre completamente impreparado, que no sabe lo que habla, que simplemente se maneja con eslogans e inclusive se equivoca muchas veces en los eslogans. Recuerdo alguna vez que vio en alguna pared de Caracas las siglas SOS, que todo el mundo sabe que se refiere pues a un pedido de auxilio. Un SOS es un reclamo de ayúdenme, y cuando él vio SOS dijo que lo que ahí decía es sos Venezuela. O sea, un hombre que no conoce ni siquiera asuntos básicos, ¿cómo puede manejar un país? ¿Cómo puede alguien pensar que Maduro está manejando esto? Entonces, lo lamentable es que
el día que se transparenten las cosas en Venezuela, se sabrá, por ejemplo, cuál es la incidencia que en Venezuela tiene todo el castrismo, cuál es la incidencia que en Venezuela tiene, por ejemplo, Irán, Hezbollah, que según he leído en algunos lados, tiene un importante contingente ya en zonas al interior de Venezuela, incluyendo bases militares y otras cosas. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Hay la capacidad de Venezuela de proveer uranio para Irán. Son factores que no se los conoce de plano, Fernando, pero que están allí. Sin embargo, parece que hay inquietudes por parte de exmandatarios de Colombia, del gobierno americano. Se señala que ha habido una reunión en Palm Beach con el señor Donald Trump. Nada de esto podríamos reconfirmarlo, pero daría la impresión de que están preocupados por todo lo que usted anota, lo que significa Venezuela más allá de la crisis humanitaria, lo que significa en la geopolítica y la participación de estos grupos terroristas del mundo. Así es. Yo también leí sobre aquella entrevista que habría tenido Donald Trump con el expresidente Pastrana y con el presidente Uribe, y debe ser este motivo de preocupación para el presidente Santos, que de repente, pues yo no creo que fueron a jugar golf. Yo no sé si Uribe juega golf, a lo mejor Pastrana sí juega golf, y Trump sí juega golf, pero yo creo que esto no fue una partida de golf, sino una conversación para que Trump esté enterado de la realidad de lo que está pasando en América Latina y particularmente en Venezuela, porque no necesariamente esa información veraz, completa, le llega a través del Departamento de Estado. Recordemos que el Departamento de Estado se oponía al triunfo de Trump y no sería nada raro que se le esconda información a Trump como se le ha escondido a muchos presidentes americanos a través de la historia. ¿Cómo va a terminar lo de Venezuela? Porque lo de los últimos días daría la impresión de que es una etapa de desenlace. Los muertos son más, los apresados, la represión es tremenda. Y claro, insiste el señor Nicolás Maduro de que quieren invadir Venezuela. ¿Usted cree que Estados Unidos va a invadir Venezuela o que la OEA va a tomar una decisión en ese sentido o las Naciones Unidas? Yo no creo, más allá de las acciones que ya ha tomado la OEA y su secretario general, que se llegue a más, y tampoco creo que se pudiera repetir una situación como la que se dio con Panamá en la época de Bush padre. La más reciente, pues la de la época que Panamá estaba manejada por Noriega. No creo que eso ocurra, pero hay otros mecanismos definitivamente, y se lo ha comentado en varios foros, y es que Venezuela depende fundamentalmente de la exportación de petróleo y el principal comprador es Estados Unidos. Hay cómo aplicar medidas económicas para hacer que las cosas cambien de rumbo. Yo no estoy de acuerdo con aquella frase de que en Venezuela tenemos una guerra civil. Y no puede haber guerra civil porque ocurre que la población está completamente desarmada. De la misma manera que aquí en el Ecuador la población está desarmada porque fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno, de que los ciudadanos no puedan tener armas. En Venezuela los ciudadanos no pueden tener armas. Esto es parte del esquema del socialismo del siglo XXI que deviene del Foro de San Pablo, y que sería bueno que la gente lo lea y se entere, porque las etapas del socialismo del siglo XXI o del neocomunismo se cumplen de manera fatal, lamentablemente. Y Pedro Corso, nuestro distinguido amigo, excelente periodista, escribía precisamente días atrás en el Nuevo Herald un editorial con estos argumentos los que alude el doctor Carlos Julio Emanuel. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar.
de lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, estamos entrando al bloque final de este diálogo, de este programa con el doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue candidato a la presidencia de la República, es un connotado economista, sabe mucho de finanzas, él fue parte del Fondo Monetario Internacional. Lo que deseamos en el Ecuador es que las cosas cambien en el modelo económico. ¿Usted cree que dentro de la revolución y un país que es parte del socialismo del siglo XXI, se puede llegar a transformar el sistema económico? Honestamente no creo, porque estamos hablando del continuismo y justamente lo que la mayor parte de los ecuatorianos quería es que se dé un cambio, que no sigamos por la misma ruta, pero lo que hemos escuchado hasta el momento, lo que se ha podido escuchar, por lo que uno puede más o menos entender, porque repito a lo que dije hace un momento, no hubo debates para saber posiciones claras en materia económica, es que vamos a seguir un poco la misma ruta. Un poco a regañadientes se dice, vamos a mantener la dolarización, y la respuesta que se dio es que hay que mantenerla porque a la gente le gusta. Esa no es la respuesta, Fernando. No es que hay que mantener la dolarización porque a la gente le gusta, sino porque le conviene al país. Porque ha probado desde el año 2000 que ha blindado al Ecuador de los problemas que otros países con moneda propia enfrentan, como es el caso de Venezuela. Pues es el caso más clarito. Ahí está el espejo. Un país destrozado en materia económica, destrozado en materia cambiaria, sin inversión extranjera, sin capacidad de endeudamiento, pese a tener, como todos los venezolanos saben, las mayores reservas petroleras del mundo, porque se han manejado las cosas con una completa escasez de criterio. Yo no veo en el Ecuador, ojalá me equivoque, para bien de los ecuatorianos, que se dé un cambio hacia un esquema económico mucho más racional, que disminuya la carga impositiva, que propenda al desarrollo económico, que mejore el perfil de la deuda, que podamos tener acceso a los organismos financieros internacionales para promover el empleo, entre otros aspectos que son fundamentales para la reactivación económica del país. En los últimos días, autoridades, el nuevo presidente Lenín Moreno ha dicho que el Ecuador no se parece a Venezuela, pero si no se corrigen estas distorsiones en el manejo de la economía, ¿podemos parecernos a Venezuela en el futuro? Pero sin la menor duda, estamos en ese camino y nosotros no tenemos las inmensas reservas petroleras que tiene Venezuela. El petróleo ecuatoriano ha sido ya prevendido para los próximos, no sé, 4, 5, 6 años. Esas cifras no se conocen porque no se transparentan. Entonces sí hay la preocupación de que podríamos seguir esa ruta que es la que no quiere la mayoría del pueblo ecuatoriano. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita a la misma hora a través de Mega TV en el espacio Fernando Aguayo América, que se difunde en el programa En Contacto.